Hay textos que tienen un peso inusual, palabras que parecen dar forma a historias enteras y provocar la reflexión de generaciones. Isaías 53 es exactamente este tipo de texto. ¿Por qué, entonces, en muchas tradiciones judías, se lo ignora deliberadamente en las lecturas litúrgicas públicas? En las sinagogas de todo el mundo, el ciclo de lectura de Haftará sigue un patrón bien establecido. Pasa por Isaías 52 y, sin dudarlo, salta directamente al 54. ¿Qué tiene este capítulo que parece molestarte tanto? Las palabras de Isaías 53 tienen un poder único. Describe a un siervo sufriente, alguien que soporta el rechazo, la humillación e incluso la muerte por causas que no le corresponden. Es un texto que habla de dolor y redención, de sufrimiento y de esperanza. Para los cristianos, esta descripción es un reflejo directo de la vida y el sacrificio de Jesús. Para muchos eruditos judíos, el mismo texto representa la experiencia colectiva de Israel, un pueblo que enfrentó siglos de exilio y opresión. La controversia no termina ahí. Este capítulo se encontró intacto en los rollos del Mar Muerto, que datan de hace más de 2000 años. Su presencia en estos documentos antiguos reafirma su autenticidad y muestra que, incluso en comunidades del pasado, Isaías 53 era leído y discutido. En la época medieval, el texto se convirtió en una herramienta para intensos debates teológicos entre cristianos y judíos. Es fascinante pensar que, ya en ese momento, ya causaba malestar y generaba interpretaciones contradictorias. Pero vayamos más allá. ¿Qué hace que Isaías 53 destaque tanto? Tal vez sea su capacidad para captar preguntas universales. ¿Quiénes somos en medio del sufrimiento? ¿Cómo lidiamos con la injusticia? ¿Hay redención en el dolor? Estos temas, que trascienden culturas y creencias, hacen que este capítulo sea relevante incluso hoy, en un mundo que todavía lucha con cuestiones de fe, identidad y propósito. Ahora, imagínese sentado en una sinagoga, escuchando la lectura secuencial de textos. Isaías 52 termina con una promesa de esperanza y renovación. Esperas continuidad, pero en cambio la lectura salta directamente al 54. Algo quedó atrás. Este silencio, este vacío, es casi tan poderoso como las palabras que faltan. ¿Por qué no explorar lo que quedó fuera? Isaías 53 no es solo un texto, es una invitación a comprender el pasado, cuestionar el presente y reflexionar sobre el futuro. Cuando profundizas en sus palabras, no estás simplemente abriendo un capítulo de las Escrituras. Estás participando en un diálogo que atraviesa generaciones, religiones y fronteras. Y así comenzamos nuestro viaje. Isaías 53 no trata solo de religión o historia. Se trata de nosotros, sobre las preguntas que hacemos, las respuestas que buscamos y los misterios que nos desafían. Descubramos juntos por qué este capítulo es, hasta el día de hoy, uno de los más impactantes y provocativos de todos los tiempos. La mayoría de las personas que ven los videos del canal aún no se han suscrito. Si disfrutas el contenido y quieres ayudar a que el canal crezca y generar debates más relevantes como este, haz clic en el botón de suscripción y deja un me gusta. Es un gesto sencillo, pero marca la diferencia a la hora de continuar con este trabajo. Juntos hagamos que este canal llegue aún a más personas. Isaías 53 es un texto que lleva en sus líneas el peso de siglos de debates, interpretaciones y, en muchos casos, silencio deliberado. Su omisión en las lecturas litúrgicas de diversas tradiciones judías no es solo un detalle curioso, es un hecho que suscita preguntas profundas sobre el motivo de esta elección. Para comprender la controversia, es necesario explorar el contexto histórico y las interpretaciones que dieron forma a este tema. En las sinagogas de todo el mundo, el ciclo de lecturas conocido como Haftará complementa las porciones semanales de la Torá. Este ciclo está cuidadosamente planificado para alinear los pasajes de los profetas con las lecturas principales, creando una narrativa cohesiva e inspiradora. Sin embargo, algo peculiar sucede al llegar a Isaías. Se lee Isaías 52, seguido de Isaías 54.
el capítulo 53 queda de lado, ignorado. Este patrón plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué exactamente se excluye? Históricamente, la Haftará se organizó entre los siglos II y VI de la Era Común, en un período de transición y reorganización religiosa de las comunidades judías. En esta época, las lecturas públicas de la Torá y los profetas se convirtieron en elementos centrales de la vida religiosa, especialmente en las sinagogas de todo el Imperio Romano. La elección de los textos fue muy deliberada y a menudo estuvo determinada por preocupaciones teológicas y sociales de la época. Isaías 53, con su intensa descripción de un siervo sufriente que carga con los dolores y pecados de los demás, ha sido interpretado de maneras radicalmente diferentes a lo largo de los siglos. Para la tradición cristiana, el texto es una de las profecías más claras sobre el Mesías, que apunta directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esta interpretación se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando líderes como los apóstoles citaron a Isaías 53 como prueba de que Jesús había cumplido las profecías mesiánicas. Por otra parte, la tradición judía ha desarrollado interpretaciones alternativas. Muchos eruditos judíos, como el famoso comentarista medieval Rashi, vieron al siervo sufriente como una metáfora del pueblo de Israel. Según este punto de vista, los dolores descritos en el capítulo reflejan el sufrimiento colectivo de una nación que ha enfrentado persecución, exilio y opresión a lo largo de su historia. Otros estudiosos sugieren que el texto se refiere a figuras históricas específicas o incluso a un evento redentor futuro. Esta diversidad de interpretaciones ha contribuido al estatus controvertido del texto, especialmente en los diálogos interreligiosos. El malestar con Isaías 53 también puede atribuirse al impacto que ha tenido a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, por ejemplo, los cristianos utilizaron con frecuencia el texto en debates teológicos para defender el mesianismo de Jesús. Esta estrategia ha generado importantes tensiones con las comunidades judías, poniéndolas a menudo a la defensiva. En respuesta, algunos líderes rabínicos desalentaron la discusión abierta del capítulo, prefiriendo centrarse en otros textos que eran menos propensos a interpretaciones contradictorias. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX añadió una nueva capa de complejidad a la controversia. Hallados entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, estos manuscritos incluyen una copia completa del libro de Isaías, fechada al menos 100 años antes de la Era Común. Entre los pasajes conservados se encuentra Isaías 53, intacto, palabra por palabra. Esto eliminó cualquier duda sobre la autenticidad del texto y demostró que se consideraba significativo mucho antes del surgimiento del cristianismo. La controversia que rodea a Isaías 53 no se trata solo de teología, también se trata de identidad y narrativa. Para los cristianos, el texto es fundamental para entender a Jesús como el Salvador. Para los judíos, a menudo representa la resiliencia y la experiencia colectiva de Israel. Y para muchos estudiosos modernos, es un recordatorio de cómo los textos antiguos pueden tener múltiples significados, reflejando las esperanzas, los miedos y las luchas de diferentes comunidades a lo largo del tiempo. A pesar de las diferencias, una cosa es innegable. Isaías 53 tiene el poder de llamar la atención. Sus palabras son intensas, casi tangibles, e invitan a los lectores a confrontar sus propias creencias e interpretaciones. Quizás sea precisamente por eso que sigue siendo un punto de debate y reflexión. Después de todo, textos como este no son solo historias, son invitaciones a pensar, cuestionar y buscar significado en medio de la complejidad de la experiencia humana. Por lo tanto, la controversia y el misterio que rodean a Isaías 53 no se refieren solo a lo que está escrito, sino también a lo que se ha hecho con sus palabras a lo largo de los siglos. El texto nos obliga a considerar cómo las tradiciones dan forma a la interpretación y cómo la interpretación, a su vez, da forma a la tradición. Y en medio de todo esto, Él permanece, silenciosamente desafiante, esperando ser descubierto y comprendido en toda su profundidad. Isaías 53 ha sido interpretado de maneras tan diferentes
que parece un texto completamente diferente dependiendo de quién lo lea. Sus palabras, llenas de simbolismo y emoción, allanaron el camino para que dos de las tradiciones religiosas más influyentes del mundo desarrollaran puntos de vista marcadamente opuestos. Esta dualidad de interpretaciones es una de las principales razones por las que el capítulo es tan fascinante y controvertido. Para la tradición cristiana, Isaías 53 es vista como una de las profecías mesiánicas más claras y poderosas del Antiguo Testamento. Muchos cristianos creen que el texto describe en detalle la vida, el sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo. Frases como «fue herido a causa de nuestras transgresiones y por su llaga fuimos curados» se interpretan como una referencia directa al sacrificio redentor de Jesús, quien, según los evangelios, murió por los pecados de la humanidad. Esta perspectiva sostiene que el siervo sufriente es el Mesías prometido, que tomó sobre sí los dolores y pecados del mundo. El Nuevo Testamento refuerza esta conexión citando directamente a Isaías 53 o aludiendo a él en varios pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es llevado a juicio y permanece en silencio ante Pilato, la escena a menudo se asocia con el versículo que dice: «Como cordero llevado al matadero, no abrió la boca». Para los primeros cristianos, estas conexiones eran evidencia irrefutable de que Jesús era el cumplimiento de las profecías de Isaías. Por otra parte, la tradición judía adopta un enfoque completamente diferente. Muchos eruditos judíos sostienen que el texto no se refiere a un individuo específico, sino al pueblo de Israel en su conjunto. En este contexto, el siervo sufriente se interpreta como una metáfora de la nación judía, que a lo largo de su historia enfrentó persecución, exilio y sufrimiento en nombre de su fe. Este punto de vista resalta que el papel de Israel, como se describe en Isaías, es ser una luz para las naciones, incluso en medio de la adversidad. Uno de los principales defensores de esta interpretación fue el comentarista medieval Rashi, quien creía que Isaías 53 describía la experiencia colectiva del pueblo judío, especialmente durante los periodos de exilio y opresión. Sostuvo que las descripciones de sufrimiento, rechazo y dolor correspondían a la realidad que enfrentaron los judíos a lo largo de los siglos. Desde este punto de vista, la redención y la curación mencionadas en el texto representan el futuro venidero, cuando el sufrimiento de Israel será plenamente recompensado y comprendido. Además, algunos eruditos modernos sugieren que Isaías 53 puede leerse como un mensaje eterno sobre la relación entre el sufrimiento y la redención, sin estar necesariamente vinculado a un individuo o nación específica. Este enfoque resalta el valor universal del texto, permitiendo interpretarlo como una reflexión sobre el papel del sacrificio, la compasión y la resiliencia ante la adversidad. Las diferencias fundamentales entre estas interpretaciones pueden explicarse en parte por las tradiciones teológicas y culturales que han dado forma a cada perspectiva. El cristianismo, desde sus inicios, buscó establecer la figura de Jesús como el Mesías prometido, e Isaías 53 ofreció un poderoso argumento para esta creencia. Al mismo tiempo, la tradición judía, frente a siglos de debates teológicos y tensiones con las comunidades cristianas, desarrolló interpretaciones que reforzaron su propia identidad colectiva y su visión del Mesías como un rey victorioso, no como un siervo sufriente. Otro punto central de esta dualidad es la cuestión del lenguaje y la traducción. Algunas palabras y expresiones de Isaías 53 se pueden interpretar de diferentes maneras según el contexto o la elección del traductor. Por ejemplo, el término hebreo que a menudo se traduce como herido también puede significar profundamente afligido, lo que deja espacio para múltiples significados. Esta flexibilidad lingüística contribuyó a la riqueza, pero también a los conflictos que rodearon el texto. Además de las interpretaciones teológicas, Isaías 53 también conlleva implicaciones culturales e históricas. Durante la Edad Media, los debates sobre el texto eran comunes entre líderes cristianos y judíos, a menudo con Isaías 53 en el centro de la discusión. Estos debates
no solo moldearon la forma en que se leyó el texto, sino que también influyeron en las relaciones entre las dos comunidades. En algunos casos, el texto se utilizó como herramienta de conversión, mientras que en otros fue un punto de resistencia. Hoy en día, Isaías 53 sigue siendo uno de los capítulos más estudiados y debatidos de la Biblia, precisamente por su capacidad para sustentar interpretaciones tan variadas. Para algunos, es prueba del cumplimiento de la profecía. Para otros, es un testimonio del sufrimiento colectivo. Y para muchos, es un texto abierto a reflexiones más amplias sobre el papel del sufrimiento y la esperanza en la experiencia humana. Estas interpretaciones duales no solo resaltan la riqueza del texto, sino que también resaltan cómo la lectura de un solo capítulo puede verse profundamente influenciada por el contexto cultural, teológico e histórico de quienes lo estudian. Independientemente de cómo se entienda, Isaías 53 sigue siendo una invitación a explorar cuestiones fundamentales sobre la fe, la identidad y la redención. Si has llegado hasta aquí es porque este contenido te interesa, ¿verdad? Así que aprovecha para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esto ayuda mucho a seguir trayendo temas más relevantes e impactantes como este. Tu apoyo hace toda la diferencia. Isaías 53, además de su profundidad teológica, aborda cuestiones centrales sobre la fe y la identidad que resuenan tanto en las tradiciones religiosas como en las cuestiones personales. Sus palabras provocan profundas reflexiones sobre el significado del sufrimiento, el papel de la redención y cómo cada individuo o comunidad encuentra un propósito en medio de la adversidad. Para los cristianos, este capítulo a menudo se interpreta como una clara revelación del propósito divino. La figura del siervo sufriente es vista como una representación directa del sacrificio de Jesucristo, quien, según el Nuevo Testamento, cargó con los pecados de la humanidad. Esta interpretación refuerza la idea de que la fe cristiana se basa en el amor sacrificial y la redención universal. Más que una narración histórica, Isaías 53 es para los cristianos un recordatorio de la identidad del Mesías y el papel de cada seguidor al abrazar este ejemplo de compasión y entrega. Por otro lado, en la tradición judía, la identidad retratada en el siervo sufriente a menudo se asocia con la propia nación de Israel. Desde la antigüedad, los judíos han enfrentado persecución, exilio y malentendidos, y esta interpretación de Isaías 53 conecta estas experiencias con el papel de Israel como luz para las naciones. Es una visión que asigna al pueblo judío la responsabilidad de transmitir valores universales, incluso en medio del sufrimiento. Por lo tanto, el capítulo no es solo un texto sobre el dolor, sino también sobre el propósito, la fuerza y la resiliencia. Esta divergencia en la interpretación revela cómo la fe moldea la identidad de comunidades enteras. Para los cristianos, Isaías 53 es una invitación a encontrar sentido al sacrificio del Mesías, mientras que para los judíos es una reflexión sobre la perseverancia ante la adversidad. En ambos casos, el texto trasciende el nivel individual y apunta a algo más amplio, una historia compartida, una misión colectiva. Pero el impacto de Isaías 53 no se limita a las comunidades religiosas. También provoca preguntas que tocan la esencia de la experiencia humana. ¿Cuál es el significado del sufrimiento? ¿Hay un propósito mayor detrás de las adversidades que enfrentamos? Estas preguntas son universales y son parte de lo que nos define como seres humanos. Ya sea que veamos al siervo sufriente como una figura mesiánica o como un símbolo de un pueblo, el capítulo nos desafía a pensar en cómo lidiamos con el dolor y la injusticia. Históricamente, el texto también ha desempeñado un papel crucial en la formación de identidades culturales y religiosas. Durante los primeros siglos del cristianismo, Isaías 53 fue utilizado para diferenciar la fe cristiana de la judía, posicionando a Jesús como el Mesías anunciado en las Escrituras. Este uso contribuyó a la creación de una identidad cristiana distinta, basada en la idea de redención a través del sufrimiento. Para los judíos, sin embargo, el texto sirvió como una reafirmación de su propia historia y misión, reforzando la idea de que el sufrimiento
es parte de su viaje, pero nunca el capítulo final. Esta tensión entre interpretaciones contribuyó a la complejidad del texto, pero también a su continua relevancia. En el mundo moderno, donde las cuestiones de identidad se discuten más que nunca, Isaías 53 sigue siendo un punto de reflexión. ¿Cómo encuentran las personas significado en medio de las dificultades? ¿Cómo afrontan las comunidades el dolor colectivo e individual? Estas preguntas hacen que el texto trascienda su contexto religioso original, alcanzando relevancia en debates filosóficos e incluso sociales. La conexión entre fe e identidad también se puede ver en cómo las diferentes culturas abordan Isaías 53. En algunas tradiciones cristianas, el capítulo se celebra en lecturas públicas y reflexiones litúrgicas, reforzando la centralidad de Cristo como Salvador. En contextos judíos, el texto suele estudiarse en profundidad como parte del esfuerzo por comprender el papel de Israel en el mundo y su relación con Dios. Este contraste resalta cómo la identidad colectiva influye en la forma en que se entienden y aplican los textos antiguos. A lo largo de la historia, este pasaje también ha generado intensos debates que han dado forma tanto a la fe como a la identidad de muchas personas. En la Edad Media, por ejemplo, el texto se utilizaba a menudo como punto de partida para debates teológicos entre cristianos y judíos, influyendo a menudo en las percepciones que un grupo tenía del otro. Estos diálogos, aunque no siempre armoniosos, reforzaron la importancia de Isaías 53 como texto que desafía y define las creencias. A nivel personal, el mensaje del capítulo también es profundamente transformador. Nos invita a considerar cómo enfrentamos nuestras propias luchas y cómo encontramos significado en ellas, ya sea que se interpreten como un llamado a la acción o como una promesa de redención futura. Las palabras de Isaías 53 ofrecen un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más difíciles puede haber propósito, aprendizaje y crecimiento. Isaías 53 es más que un texto religioso. Es un reflejo de las luchas, esperanzas y creencias que dan forma a las identidades de los individuos y las comunidades. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias y buscar significado en cada experiencia, por dolorosa que sea. Así, la conexión entre fe e identidad se vuelve clara. Es al enfrentar los desafíos que descubrimos quiénes somos realmente y en qué creemos. Isaías 53 no es solo un texto de significado espiritual. También tiene una resonancia histórica que se extiende por generaciones. Su preservación a lo largo del tiempo y su impacto en diferentes períodos históricos revelan mucho sobre su importancia y los debates en torno a sus interpretaciones. Un hito en la historia de Isaías 53 fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, entre los años 1947 y 1956, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Estos manuscritos, que datan de aproximadamente 100 años antes de la Era Común, incluyen una copia completa del libro de Isaías. La presencia intacta de Isaías 53 en este conjunto de textos antiguos confirma que este capítulo formaba parte de las escrituras judías mucho antes del surgimiento del cristianismo. Este descubrimiento no solo reforzó su autenticidad, sino que también destacó su relevancia para las comunidades de la época. Los rollos del Mar Muerto también arrojan luz sobre el contexto histórico en el que se leyó y estudió Isaías 53. Se cree que la comunidad de Qumrán, a menudo asociada con el grupo esenio, tenía un profundo interés en las profecías mesiánicas y apocalípticas. Esto sugiere que Isaías 53 fue considerado especialmente significativo para quienes buscaban comprender los planes de Dios para la redención y el futuro de Israel. La preservación de este texto por los esenios demuestra que ya era objeto de estudio y reflexión en un periodo en el que el judaísmo enfrentaba cambios y desafíos. Además del contexto de Qumrán, Isaías 53 también jugó un papel importante durante la era de expansión del cristianismo. En los primeros siglos después del nacimiento de Jesús, los seguidores de Cristo a menudo usaban este capítulo como prueba de que Él era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. El texto fue ampliamente citado en los Evangelios y epístolas
siendo utilizado como herramienta de evangelización en diálogos con judíos y paganos. Esto estableció a Isaías 53 como uno de los textos más citados y discutidos en la historia del cristianismo. Sin embargo, este uso también generó tensiones. Durante la Edad Media, los debates teológicos entre cristianos y judíos situaron a Isaías 53 en el centro de las discusiones. Para muchos cristianos, la narrativa del siervo sufriente era una evidencia clara del sacrificio redentor de Jesús. Los judíos, en defensa de su tradición, interpretaron el texto como una metáfora del sufrimiento del pueblo de Israel o como una referencia a acontecimientos futuros que aún no se habían cumplido. Estos debates a menudo trascendieron el campo teológico y se convirtieron en cuestiones de identidad y supervivencia cultural. A pesar de estas disputas, Isaías 53 siguió conservándose y estudiándose, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. En el siglo XIX, con el advenimiento del movimiento de crítica bíblica, los eruditos comenzaron a examinar el texto con un enfoque más histórico y lingüístico. Esta nueva perspectiva buscaba comprender el contexto original de sus escritos, explorando las circunstancias sociales y políticas de la época del profeta Isaías. El análisis reveló aún más capas de significado en el texto, destacando cómo refleja las complejidades del periodo en el que fue escrito. Hoy, Isaías 53 es un testimonio vivo de la intersección de la fe, la historia y la preservación cultural. Se estudia no solo como parte de las Escrituras, sino también como un ejemplo de cómo los textos antiguos pueden sobrevivir a las fuerzas del tiempo y seguir siendo relevantes. La cuidadosa preservación de este capítulo a lo largo de los siglos refleja el respeto y la reverencia que inspira, incluso en medio del debate y la controversia. Otro aspecto fascinante de la resonancia histórica de Isaías 53 es cómo continúa influyendo en el diálogo interreligioso en la actualidad. Judíos y cristianos todavía discuten sobre el significado del siervo sufriente, pero más que nunca hay un esfuerzo por encontrar puntos de convergencia y respeto mutuo. Las instituciones académicas, los foros religiosos y los grupos de diálogo interreligiosos suelen utilizar Isaías 53 como punto de partida para explorar cuestiones más amplias sobre la fe, la identidad y la redención. La preservación de Isaías 53 es también un recordatorio del poder de los textos antiguos para conectar diferentes periodos históricos. Desde los esenios hasta los teólogos modernos, el capítulo ha sido leído, releído, interpretado y reinterpretado, manteniendo siempre su capacidad de inspirar y provocar la reflexión. Es un ejemplo de cómo la historia no es solo algo del pasado, sino algo que continúa viviendo a través de la palabra escrita. Finalmente, Isaías 53 nos enseña que la preservación de los textos sagrados va más allá de la protección física de los manuscritos. También se trata de mantener viva la relevancia de sus mensajes y significados. A lo largo de los siglos, este capítulo ha desafiado e inspirado a personas a reflexionar sobre cuestiones universales: el papel del sufrimiento, la búsqueda de la redención y el poder de la fe. Es esta rica y continua resonancia histórica la que mantiene a Isaías 53 como uno de los capítulos más influyentes y profundamente humanos de las Escrituras. Isaías 53 no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que también continúa desempeñando un papel crucial en los diálogos religiosos y espirituales del presente. Su capacidad para provocar reflexiones sobre la fe, el sufrimiento y la redención lo convierte en uno de los textos más impactantes y relevantes de las Escrituras, incluso en un mundo cada vez más pluralista y diverso. El impacto del texto en la fe cristiana es innegable. Para millones de cristianos, Isaías 53 sigue siendo uno de los fundamentos fundamentales para comprender el sacrificio de Jesucristo. Su interpretación como profecía mesiánica es central para la teología cristiana y se usa ampliamente para explicar el propósito de la crucifixión y el significado de la redención. El texto se cita a menudo en sermones, estudios bíblicos y celebraciones litúrgicas, especialmente durante la Semana Santa,
como una forma de conectar los acontecimientos de la pasión de Cristo con las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, la influencia de Isaías 53 no se limita al cristianismo. En el judaísmo, el capítulo también conserva una relevancia significativa, incluso si se interpreta de manera diferente. Para muchos judíos, es un poderoso recordatorio de la resistencia del pueblo de Israel a través de siglos de persecución y exilio. La idea del siervo sufriente como metáfora de la nación judía resuena profundamente, especialmente en tiempos de crisis. Esta interpretación no solo refuerza la identidad colectiva de Israel, sino que también ofrece una lente a través de la cual se puede entender y transmitir la experiencia histórica del pueblo judío. En el diálogo interreligioso moderno, Isaías 53 ocupa un lugar central como punto de encuentro y a veces de tensión entre cristianos y judíos. Aunque las interpretaciones del siervo sufriente difieren, hay un esfuerzo creciente por utilizar el texto como base para promover el entendimiento mutuo. Los eruditos y líderes religiosos de ambas tradiciones han buscado formas de explorar el significado del capítulo sin faltar el respeto a las creencias o tradiciones del otro. Este movimiento refleja un cambio importante en el diálogo interreligioso. En lugar de centrarse en las diferencias, muchos ahora buscan identificar valores compartidos y aprender de las perspectivas de los demás. Además, Isaías 53 se utiliza a menudo como herramienta para explorar cuestiones más amplias sobre el sufrimiento y la redención en el mundo contemporáneo. En un contexto donde las guerras, las desigualdades y las crisis humanitarias continúan impactando millones de vidas, las palabras del texto cobran especial relevancia. La descripción del siervo sufriente, alguien que soporta el dolor y las injusticias del mundo, puede verse como una metáfora de la lucha humana por la justicia y la curación. Esta lectura trasciende las barreras religiosas, haciendo que el capítulo sea accesible a personas de diferentes creencias o incluso a aquellos que no se identifican con una religión específica. La preservación y el estudio continuo de Isaías 53 en academias, comunidades religiosas y movimientos interreligiosos muestran cómo continúa moldeando la forma en que pensamos sobre la fe y la identidad en el mundo moderno. Las universidades y centros de estudios teológicos frecuentemente realizan investigaciones y conferencias sobre el texto, explorando tanto sus raíces históricas como sus implicaciones contemporáneas. Estas iniciativas no solo profundizan la comprensión del capítulo, sino que también ayudan a construir puentes entre comunidades que, históricamente, pueden haberse sentido divididas por interpretaciones contradictorias. Otro aspecto importante de la influencia duradera de Isaías 53 es su papel en la evangelización cristiana. El capítulo se presenta a menudo como una forma de conectar la historia de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en conversaciones con personas de otras tradiciones religiosas. Sin embargo, esto también ha generado críticas de algunas comunidades judías, que ven este enfoque como un intento de utilizar su texto sagrado fuera de su contexto original. Estos debates continúan destacando la delicada relación entre el respeto por la fe de los demás y el deseo de compartir creencias personales. En el panorama moderno, marcado por un diálogo más inclusivo y un enfoque en la diversidad y la comprensión, Isaías 53 está siendo reinterpretado de maneras nuevas y creativas. Algunas lecturas contemporáneas enfatizan el aspecto universal del texto, sugiriendo que habla de la lucha humana contra la opresión y la búsqueda de significado en tiempos de dolor. Este enfoque es especialmente popular en los círculos académicos y filosóficos, donde el texto se considera una pieza literaria e histórica que trasciende las fronteras religiosas. Además, Isaías 53 ha sido fuente de inspiración para el arte, la música y la literatura. Desde composiciones clásicas hasta obras modernas, el capítulo influyó en los artistas para explorar temas como el sacrificio, la redención y la humanidad. Estas expresiones artísticas suelen ampliar el alcance del texto, llevando su mensaje a nuevos públicos y contextos. En última instancia, la influencia duradera de Isaías 53 refleja su capacidad única para hablar tanto al corazón como a la mente. Trasciende su tiempo y contexto originales,
conectando a personas de diferentes tradiciones, culturas y momentos históricos. Su mensaje de sufrimiento, redención y esperanza continúa resonando, ofreciendo consuelo y provocando reflexión en un mundo que aún enfrenta desafíos universales. Más que un capítulo de la Biblia, Isaías 53 es una invitación a dialogar, comprender y encontrar sentido a lo que nos une como humanidad. Isaías 53 es mucho más que un capítulo de las Escrituras. Es un testimonio vivo del poder de las palabras para abarcar siglos y desafiar las mentes y los corazones. Ya sea como profecía mesiánica, metáfora de la resiliencia de un pueblo o reflexión universal sobre el sufrimiento y la redención, su impacto continúa moldeando la forma en que vemos el mundo, la fe y a nosotros mismos. Lo que hace que este texto sea tan cautivador es su capacidad para adaptarse a diferentes épocas y contextos sin dejar de ser relevante. Conecta el pasado y el presente, uniendo tradiciones y culturas que, a primera vista, podrían parecer irreconciliables. Al mismo tiempo, Isaías 53 también nos recuerda las tensiones que surgen cuando entran en juego diferentes interpretaciones, mostrando que el diálogo sobre la fe y la identidad es tan relevante ahora como siempre. Pero quizás el aspecto más sorprendente de este capítulo sea su mensaje de esperanza en medio del dolor. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y buscar un propósito mayor en nuestras luchas. Esta visión trasciende cualquier barrera religiosa o cultural y resuena profundamente en la humanidad en su conjunto. A medida que avanzamos en un mundo que parece cada día más fragmentado, Isaías 53 nos ofrece algo precioso: la oportunidad de reflexionar sobre cómo el sufrimiento puede conectarnos, cómo la compasión puede transformarnos y cómo la búsqueda de la redención puede ayudarnos. Unir sus palabras, llenas de simbolismo y emoción, siguen resonando, llamándonos a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿qué significa este texto para mí? ¿Cómo habla de mi historia, mis luchas y mis esperanzas? El viaje a través de Isaías 53 no termina aquí. Este capítulo es una invitación abierta, un punto de partida para preguntas y descubrimientos. Depende de cada uno de nosotros profundizar en sus palabras, explorar sus significados y tal vez encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. La historia de Isaías 53 no trata solo del pasado. Se trata del presente y el futuro, de lo que elegimos hacer con sus mensajes y el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Antes de terminar, quiero invitarte a apoyar el canal. Si aún no has dejado un me gusta ni te has suscrito, ahora es el momento. Cada interacción ayuda mucho a traer más contenido que enriquece nuestras discusiones. Y si tienes curiosidad por otros temas como este, haz clic en el siguiente vídeo, que ya te está esperando. Estoy seguro de que te sorprenderá.